Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Alejandro Suárez, Lorena Jurado y yo, Laura Sofía Niño. Hoy les vamos a exponer sobre el código genético. Bueno, en la historia del código genético ha influenciado a diferentes personas y personajes a través de la historia, y cada uno ha aportado un pequeño grano de arena, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, Severo Ochoa y Marian Gumbert fueron como los que iniciaron todo este movimiento al descubrir la enzima polinucleica de la fosforosa. Y así comenzó todo esto a después ir evolucionando hasta el punto en que, por ejemplo, William Buxton fue el primero en utilizar el término genética en uno de sus artículos. Luego también Watson y Francis fueron los que descubrieron y descifraron la estructura del doble hélice, la cual es la más conocida del ADN que se ve en todas las imágenes. Y también, por ejemplo, Edward y George fueron los que demostraron la existencia de las bases nitrogenadas, las cuales son adenina, citosina, guanina y tiamina. A continuación les voy a dar mitos y verdades que se tienen sobre el código genético. En primer lugar, los estudios del ADN hacen posible clonar una persona, aunque sí es cierto que se han realizado una gran infinidad de experimentos basados en la clonación del ADN, esto aún no es posible llevarlo a cabo en seres humanos. En segundo lugar, tenemos si es posible cambiar los aspectos y rasgos físicos de un bebé a partir de su código genético. La verdad es que esto no es cierto, porque lógicamente, aunque sí es posible manejar los genes del hermano para sanar al otro, no es posible alterarlos para que su aspecto sea muy específico. En tercer lugar, tenemos que los genes determinan prácticamente todo, incluso el momento en el que se perderá la virginidad. Esto no es cierto, pues perder la virginidad incluye muchos factores sociales y personales de cada uno. Cuarto, las personas siempre están contentas por el gen de la felicidad. La verdad es que la percepción de la felicidad es subjetiva y existen muchos factores socioculturales y que dependen del entorno de la persona. Y en último lugar, tenemos que si los test permiten saber todos los riesgos de enfermedades que pueda poseer una persona. Aunque esto es cierto y muchos test sí han comprobado esto, muchas personas solo lo usan con ánimo de lucro. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo funciona, pero para saber cómo funciona el código genético tenemos que primero saber qué es el código genético. El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína específica. Esto quiere decir que la información genética pasa por el ensamblaje de los aminoácidos y se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos que el ARN denomina como codones. Como ya lo dijimos en pocas palabras, se define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN. Funciona con una cadena que se lee de 3 en 3 ácidos nucleicos. Entonces esto funciona en tripletas. Las tripletas son conformadas por las fases que se mencionaron anteriormente. La tripleta puede contener cualquiera de las 4 bases que se mencionaron. Tenemos unas posibles combinaciones, tenemos 64 posibles combinaciones debido a que tenemos 4 bases. Debido a que tenemos 4 bases, entonces estas se multiplican 3 veces porque es una tripleta y esto nos da el resultado de las 64 posibles combinaciones. Eso significa que una cadena de ADN se va a transformar en una cadena de ARN y se va a leer de la siguiente manera. Entonces se va a leer como un aminoácido, porque ya que los aminoácidos son las bases para formar las proteínas. Cuando pasamos el ADN a ARN, cada tripleta de nucleótidos del ARN se conoce como codón. Por lo tanto, tenemos 64 codones posibles, como se mencionó anteriormente. Cabe aclarar que un codón solo puede dar un aminoácido concreto. Sin embargo, lo que puede pasar es que codones diferentes generen el mismo aminoácido. Es por esto que se considera que el código genético no es ambiguo. Sin embargo, aunque el código genético sea universal, tiene ciertas excepciones que hacen que el código genético se considere como redundante, pues varias combinaciones de tripletas hacen el mismo aminoácido. Bueno, en la parte de la estructura, aquí en la primera imagen la podemos ver de forma lineal o la forma de estructura que fue la que ya mencioné al inicio,
la cual es la de doble hélice. Luego, en la siguiente imagen podemos ver de una forma más clara y visual el cómo podemos identificar una tripleta con su respectivo nombre. Cada codón replica uno de los 20 aminoácidos empleados a la hora de fabricar proteínas. Como se puede ver en la siguiente tabla, el código representa la tabla que identifica el aminoácido codificado para cada codón, que utiliza las 4 bases que son adenina, timina, citosina y guanina. Bueno, y sus características las podemos dividir en dos, tanto el ADN como el ARN. Ambos van siendo, el ADN es ácido desoxirribonucleico. En cambio, y una de las diferencias es que en el ADN está la adenina, citosina, timina y guanina. En cambio, en el ARN se reemplaza la tiamina por el uracilo en las bases nitrogenadas. Y otra diferencia es que el ARN solamente puede ser una cadena simple, al contrario que el ADN. Bueno, la utilidad del código genético establece los procedimientos que se usarán para definir ciertos aspectos y características que tendrá un nuevo ser vivo. Bueno, en los ejemplos animales podemos utilizar la famosa oveja Dolly, que ya todo el mundo sabemos cómo coger el ADN de una vaca y gracias a la injerto in vitro lograron crear a la oveja Dolly, la cual es una clonación. También podemos ver en el ámbito vegetal a los alimentos transgénicos, que en lo general simplemente es que cogen un alimento, le modifican una parte específica del código para, por ejemplo, aumentar su tamaño. Y una forma de ver el código genético en los humanos es saber que, por ejemplo, la cantidad de melanina, que es lo que define el color de la piel, ya está definido desde el código genético. Entre otros ejemplos del código genético tenemos los genes asesinos. Los genes asesinos se denominan como un gran receptor de dopamina conocido como D4, que es uno de los 5 de los que dispone el ser humano, y este destaca por ser determinante en el sistema motor. La responsabilidad la responsabilidad de este receptor de T4 es mantener a la persona pacífica. Entonces, al alterarse estos genes, hace que la persona tenga inclinaciones violentas y que sea un posible asesino en serie a sangre fría. Bueno, también las mutaciones las podemos ver en muchos casos. Por ejemplo, en la evolución cada especie fue mutando de diferentes formas. Por ejemplo, en las jirafas tener el cuello más largo. O actualmente se pueden ver unas mutaciones en algunas ranas, las cuales le comienzan a salir más patas de lo normal. Bueno, los huesos de cristal son un trastorno hereditario característico por los huesos frágiles y se fracturan muy fácilmente. Esto se debe a que los genes que afectan la producción del colágeno en el cuerpo son muy bajos y hay una proteína que se encarga de fortalecer los huesos que también está muy presente pero en bajas cantidades. A continuación vamos a explicar el código genético y sus enfermedades. Tenemos un top 3 de estas. Entonces, vamos a dar paso a la primera enfermedad, que es conocida como epidermodisplasia verruciforme, más conocida como el hombre árbol. Esta enfermedad consiste en la manifestación extrema de una infección del virus del papiloma humano. Sucede normalmente en países en donde no hay recursos necesarios para aplicar la vacuna que ya se ha diagnosticado durante bastante tiempo para prevenir esta enfermedad. Esta enfermedad se desarrolla en individuos con una particular mutación genética que impide que sus cuerpos puedan combatir la infección. Es una mutación a los genes TMC6 y TMC8 y en consecuencia del mismo se produce como unas escamas tipo árbol, como pueden ver a continuación, y unas pápulas en las partes del cuerpo más comunes en las manos y en los pies. La función de estos genes no es realmente clara, sin embargo, se dice que desempeñan un rol en la regulación distributiva del zinc, que se encuentra en el núcleo de la célula. Y esto restringe el acceso de las proteínas virales, limitando el crecimiento de las costricas y de que esto tenga un desarrollo un
poco compleja. Como se puede ver en pantalla, pues vemos el primer caso que sucedió en Bangladesh a Abol Bajander a los 40 años, en donde estaba pesando 6 kilos más por no poder llevar una vida normal debido pues a esta enfermedad. Esta enfermedad no es contagiosa, sin embargo sí es hereditaria por los padres o por los abuelos, el tema de la sangre. Sin embargo no tiene una cura definitiva, pero sus tratamientos se puede llegar a unos posibles tratamientos para prevenir el dolor. Bueno, a continuación el síndrome de Alejandría, que son conocidos como superhumanos. Este es un síndrome que altera la genética de la persona, haciendo que tenga ciertas características muy especiales. Por ejemplo, estas personas carecen de vello púbico y vello corporal, pero sí poseen cabello pues, en las cejas, pestañas y en la cabeza, pero no en el cuerpo. No. Un caso surgió con la actriz Elizabeth Taylor. Las personas que poseen este síndrome suelen tener los ojos entre azul y morado y los hace muy especiales. Bueno, también tenemos el síndrome de dimelia cubital, el cual básicamente también es conocido como síndrome de la mano espejo, el cual se puede ver como el cubito muchas veces se duplica y de ahí comienzan a dividirse y a formar nuevos dedos. En casos extremos han llegado a formarse hasta 9 dedos completos, o sea, 5 y 4 dedos extra. Además, también se llega a... Las anomalías también suceden tanto en los nervios y en las arterias, lo cual complica extremadamente la cirugía y es una forma y la única forma de curarse es por medio de cirugía. Y aquí podemos ver cómo tanto la falanqueta, la falangita y la falange son replicadas y multiplicadas varias veces entre todas las partes de la mano. Y puede suceder tanto en manos como en pies. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí terminamos nuestra exposición.